Hola a todos, muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Se ve bien? Hola, hola, muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? ¿Sí se oye bien? Perfecto, ya veo por aquí que se van conectando. Les recuerdo entonces a los que están entrando apenas entonces en el live que el día de hoy vamos a tocar un tema y específicamente es la diabetes y el manejo nutricional en estos pacientes. Mi nombre es Elizabeth Avendaño García y soy nutricionista dietista. Trabajo con SmartFit y estamos entonces desarrollando este proyecto con respecto al manejo de toda la parte de alimentación, llevándoles a ustedes todos estos conocimientos para que puedan aplicarlos. De pronto uno de los que realmente nos han solicitado es el manejo de ciertas patologías y una de las que más de pronto genera como dudas, controversia, es la diabetes. Entonces, para hablar de este tema de diabetes, vamos primero como a abordar en qué es la diabetes, qué tipos de diabetes podemos tener, cuál es la sintomatología más común en las personas que presentan diabetes, de pronto cuáles son las complicaciones, qué es lo que realmente debemos intervenir, cómo se diagnostica realmente esta patología y ya teniendo claro esto, realmente cuál es el tratamiento nutricional, que realmente es como el enfoque. Entonces, partiendo de esta base, la definición realmente de diabetes es realmente un grupo de enfermedades que se caracterizan porque hay un alto nivel de glucosa en sangre. Esa glucosa en sangre se puede ver como resultado ya sea en defectos de la capacidad del cuerpo para producir la insulina, que sería esta hormona encargada realmente de sintetizar o facilitar que la glucosa pueda ser utilizada por los órganos como energía, o también puede ser causada a que el cuerpo no es capaz de utilizar este tipo de insulina o de hormona. Por lo cual entonces, basándose en la parte de definición, sabemos que la diabetes no es una sola. Y en este caso, entonces debemos de partir de que hay tres tipos principalmente de diabetes. El primer tipo de diabetes es la llamada diabetes tipo 1. Este tipo de diabetes es de pronto la menos común. Generalmente se diagnostica a temprana edad en niños y en adolescentes jóvenes. Y lo que realmente representa esta diabetes es que el cuerpo no produce la insulina, por lo cual el tratamiento específico es la aplicación de esta hormona, específicamente la insulina. Ese realmente es como un 5% de lo que realmente son diagnosticados como diabetes. El segundo tipo de diabetes es la diabetes tipo 2 y esta diabetes es realmente la más común en nuestra población. Lo que sucede realmente en este tipo de diabetes es que el cuerpo no produce suficiente insulina o, en este caso, las células del cuerpo no son capaces de utilizar esta insulina para procesar entonces la glucosa. Ese realmente sería como el tipo de diabetes 2. Se puede tratar con ciertos fármacos, ¿sí? Realmente más fármacos orales, no tiene que ser directamente la aplicación de insulina, pero realmente está muy relacionada con la mejora en los hábitos de salud, como la parte de alimentación y la actividad física combinadas, lo cual hace que realmente ese tipo de personas mantengan controlada esta diabetes, esta patología, incluso muchos de ellos dejen de utilizar medicamentos y sobre todo pues no generen el tipo de complicaciones que pueden llevar esta patología. Esa sería entonces la más común. La tercera es la diabetes gestacional, que como su nombre lo indica realmente,
le da a las mujeres gestantes casi que en las últimas semanas de gestación. Este tipo de diabetes no quiere decir que la mamá hubiese sido diabética antes de quedar en embarazo o que vaya a ser diabética después de la gestación. El riesgo principal con la diabetes gestacional es que los bebés pueden tener o desarrollar sobrepeso o obesidad. También pueden generar macrosomía, que en esta cabeza del bebé va a ser mucho más grande, y que el nacimiento del bebé se puede ver un poquito complicado, ya que estos bebés son más grandes de lo normal, presentan un peso mucho mayor. Entonces, de pronto, el tema del parto se puede ver un poco complicado. Esos serían como los principales tipos de diabetes: tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional. En el caso entonces de que algo se está presentando ahorita muy común y es la llamada prediabetes. Esta prediabetes realmente es un trastorno en el que el nivel de la glucosa en sangre es más elevado de lo normal, pero no presenta o no tiene realmente los niveles tan altos como para ser diagnosticado ya como diabetes. Ahorita vamos a ver entonces realmente cuáles son como los exámenes que nos pueden generar este tipo de diagnósticos y cómo realmente podríamos asegurar si somos o no diabéticos. La sintomatología, principalmente, por acá nos están preguntando cuáles son los síntomas. Cuando hablamos de una diabetes tipo 1, que es en la cual el cuerpo no produce la insulina, hablamos que se presenta algo que nosotros conocemos en salud como la 5P. Poliuria, que en este caso es que se aumenta la orina o la frecuencia en la orina. Polidipsia, en este caso es que se aumenta o se ve aumentada la sensación de sed. Polifagia es que nos va a dar mucho más sensación de hambre constantemente. Y pérdida de peso inusual. Esos son los principales en la diabetes tipo 1. También genera fatiga e irritabilidad extrema. En la diabetes tipo 2 se puede manifestar alguno de los anteriores síntomas, pero principalmente se ve infecciones frecuentes, ya sea en la piel, en las encías, infecciones de vejiga. También se da sensación de visión borrosa, hormigueo constante o sensación de entumecimiento en la parte de los miembros superiores e inferiores, es decir, manos y pies. También se puede presentar moretones o cortes que de pronto se tardan mucho en sanar, principalmente. Entonces, esos son como los síntomas en cuanto a la diabetes. Pero más que los síntomas, de pronto como que el tema es evitar las complicaciones de la diabetes. Realmente son tres, principalmente. En las complicaciones de diabetes es la retinopatía y es el daño en la retina, en los ojos, por lo cual pues la persona va perdiendo la visión e incluso puede generar ceguera completa. La nefropatía y es el daño en los riñones, que puede ser desde muy leve, una insuficiencia renal, hasta un daño renal completo. Y la tercera, la neuropatía, que son problemas neurológicos, lo cual entonces se manifiesta mucho en que se pierde sensibilidad. Entonces, por ende, lo de la sensación de hormigueo, por ejemplo, en estos pacientes, o que se pueden cortar o lesionar fácilmente y no les sana tan fácil, no sienten de pronto también ese mismo dolor, y lo cual entonces va haciendo afecciones mucho mayores, incluso que pueden llegar en amputación de ciertos miembros, generalmente de los miembros inferiores, que serían las piernas. Esas serían entonces las principales complicaciones. Ahora, hay métodos para diagnosticar la diabetes y entre esos principalmente, realmente tenemos tres, que son métodos a nivel de laboratorio, y es la glucosa en ayunas, en donde se hace una prueba de sangre y en esta prueba si la glucosa sale mayor, aproximadamente de 125 miligramos por decilitro, tendríamos entonces un diagnóstico de diabetes. También tenemos la hemoglobina glicosilada y esta hemoglobina glicosilada tiene como un plus especial
y es que en este caso nos puede medir la glucosa en los últimos 3 meses. Esto realmente nos dice que somos diabéticos si esta hemoglobina glicosilada nos sale mayor a 6.5%. Y la otra es la prueba de la tolerancia a la glucosa, en donde se hacen 2 tomas realmente, una de sangre antes de consumir una bebida que es alta en azúcar y otra 2 horas después de haberla consumido. Si este último examen sale mayor a 200 miligramos por decilitro, también estaríamos siendo considerados diabéticos. En el caso entonces de la prediabetes, estaríamos hablando que consideraríamos ser diabéticos o prediabéticos si la hemoglobina glicosilada está entre 5.7 y 6.4%. Si la glucosa en ayunas está entre 100 o 125 miligramos por decilitro, o si la prueba de la tolerancia a la glucosa está entre 140 a 199 miligramos por decilitro. Estos igual son valores de laboratorio, o sea que van a variar según el laboratorio, y obviamente es el médico tratante el que les va a decir el diagnóstico. Teniendo en cuenta entonces como este preámbulo, entonces debemos de entender un poco que la alimentación en estas personas está enfocada precisamente a disminuir aquellos alimentos que elevan la glucosa en sangre, y en este caso son principalmente los carbohidratos. Con esto no quiere decir que los diabéticos no pueden consumir carbohidratos, pero sí hay que controlarlos, y sobre todo si estos carbohidratos son carbohidratos simples o de rápida absorción. Entonces, realmente el plan de alimentación para una persona con diabetes cumple los mismos requerimientos de una alimentación saludable. Principalmente, incluir muy buenos vegetales, muy buenas ensaladas, incluir granos integrales. Recordemos que lo integral se caracteriza por la fibra, y esta fibra lo que va a hacer es retardar el vaciamiento gástrico del alimento, lo cual no va a elevar la glucosa en sangre tan rápido. Vamos a incluir también frutas, pero estas frutas que sean naturales y las que se puedan con cáscara, precisamente por la fibra. Vamos a incluir productos lácteos, pero bajos en grasa y sin azúcar. Carnes o proteínas magras, como es el caso de res, cerdo, pollo, pescado o atún. Y vamos a evitar entonces todo lo que contenga azúcar, dulces, postres, sus derivados, bebidas gaseosas, jugos de fruta, todo lo que son bebidas energéticas, barras energéticas, bebidas deportivas que contengan alto azúcar, bebidas azucaradas, panadería o harinas procesadas. Hay 3 métodos que la Organización de Diabetes de Estados Unidos nos da o nos explica para poder entender cómo puede ser una alimentación en estos pacientes. Y son métodos muy fáciles que realmente se pueden manejar en casa mientras se tenga entonces la atención ya de un especialista, el tratante, médico tratante y el nutricionista dietista que te esté llevando ese plan. Entonces, primer método fácil para manejar, en el caso entonces de las personas con diabetes, es el método que se llama el método del plato. Consiste entonces en que la mitad del plato va a ir entonces con vegetales que no contengan alto almidón, que sean frescos y variados. Dentro de estos entonces los que vamos a controlar, porque si tienen almidón, sería principalmente la zanahoria, la remolacha, la uyama, la sidra principalmente. El restante, ¿sí? Esos se consideran entonces de libre consumo, y entre más frescos, mucho mejor. Estos formarían entonces la mitad del plato. Entraría entonces un cuarto del plato a ser en proteína magra. Recordemos que proteína magra es que no contenga grasa o la piel del pollo, ¿sí? Gorditos como llamamos. Entonces puede ser res, cerdo, pollo, pescado o atún. Y un cuarto del plato restante en carbohidratos complejos. Estos carbohidratos entonces incluyen los granos integrales, el arroz, la pasta, los tubérculos. Recordemos que los tubérculos son en la parte de papa, yuca,
lo que son leguminosas, es decir, frijol, lentejas, garbanzos y la fruta, ¿sí? Entonces nuestro plato estaría formado de mitad de vegetales, un cuarto en proteína magra, restante del plato, que sería otro cuarto, en carbohidrato complejo. Y no nos puede faltar entonces una grasa saludable que la podemos involucrar ya sea en aguacate, en aceitunas, en semillas, en frutos secos, o también se pueden entonces utilizar aceites como canola o oliva, un tipo de aderezo. La bebida entonces que acompaña este plato debe ser una bebida libre de calorías. Se habla mucho, y esto creo que ya en la mayoría de los temas hemos explicado, y es que las comidas se pueden realmente acompañar con agua. Incluso, ¿sí? Van a escuchar también que dicen no tomen bebida, ¿sí? Pero realmente hay personas que les hace falta esa bebida o ese acompañante, entonces se puede utilizar también aromáticas naturales, infusiones o limonadas sin azúcar. Eso sería entonces el primer método fácil y sencillo para manejar una alimentación que sea adecuada para una persona con diabetes. El segundo método también es muy conocido y es el conteo de carbohidratos. Lo que realmente es esto es una técnica que planifica las comidas para controlar el nivel de glucosa en sangre. El tema entonces del conteo de carbohidratos va a depender también de factores externos, como el tema entonces del estado nutricional de la persona. Es decir, va a variar si la persona está en un peso adecuado, si está en sobrepeso, si está en obesidad o si está en bajo peso. También va a interferir ese conteo de carbohidratos si la persona realiza actividad física o no y qué tipo de actividad física realiza. Y otro muy importante en los diabéticos es qué tipo de medicamento se está utilizando, si es medicamento oral o si es insulina. Sin embargo, ¿sí? Lo que utiliza este método es precisamente tener en cuenta qué alimentos aportan carbohidratos, más o menos cuál es su porción. Recordemos entonces que los carbohidratos los vamos a encontrar principalmente en cereales como el arroz, la avena, las pastas, galletas, maíz. Vamos a encontrarlos en las frutas, vamos a encontrarlos en los tubérculos como papa, yuca, plátanos, en lácteos como leches y yogures, en leguminosas como frijol, lentejas, garbanzos y en los dulces en general. Teniendo entonces en cuenta esta base, ¿sí? Podríamos decir que 15 gramos de carbohidratos no se equivalen a una fruta pequeña, no se equivalen a una rodaja de pan, no se equivalen a media taza de avena, no se equivalen a un tercio de pasta cocida o de fideos cocinados, no se equivalen a un tercio de arroz cocido, no se equivalen a 3 galletas de soda, no se equivalen entonces también a media taza de frijoles o de granos, no se equivalen a un cuarto de papa cocida, también entonces a 2 tercios de yogur que sea bajo en grasa y a una taza de sopa. Ese conteo de carbohidratos en lo que se basa sería que este tipo de alimentos, que serían los carbohidratos, que entonces estaremos hablando que en promedio esta porción nos da 15 gramos de carbohidratos, estén acompañados de una porción proteica magra, recordemos principalmente carnes magras, res o cerdo, pollo, pescado, atún, incluyen huevos y cuajada. Y que esté acompañado de una grasa saludable, dentro de ellas el aguacate nuevamente, frutos secos sin sal y sin azúcar. Recordemos frutos secos serían maní, almendras, nueces, pistachos. Vamos a encontrar los aceites como canola, oliva, aceitunas principalmente. Y de muy buenos vegetales frescos que no sean cocidos, preferiblemente crudos o al vapor, para incluir entonces este conteo de carbohidratos. Ese sería entonces el segundo método. Y el tercer método que se utiliza entonces en la alimentación o para planear de pronto una alimentación en diabéticos es el índice glicémico. De pronto uno de los más utilizados realmente. Y hay que entonces partir de qué es el índice glicémico, ¿sí? El índice glicémico realmente lo que mide, ¿sí? Básicamente es cómo eleva la glucosa en sangre cierto alimento al consumirlo. Eso está basado
en este caso, o está comparado con un tipo de alimento referencia como la glucosa. En este caso, ese tipo de alimento tendría un valor de 100, ¿sí? Y según entonces la absorción de este alimento, se compara con esta referencia y se le da un valor. Hay tres entonces tipos de índice glicémico. El índice glicémico alto, en el cual entonces estaríamos hablando que el valor de glicemia está entre 100 y 70. Está el índice glicémico moderado, en este caso entonces estaríamos hablando que va entre 69 a 50, y el índice glicémico bajo, que iría entonces por debajo de 49 hasta 0, ¿sí? Ese sería entonces uno de los métodos más utilizados. Como entonces realmente lo que se busca es utilizar mucho más los alimentos que tengan índice glicémico moderado y bajo, combinados nuevamente con proteínas magras que no van a tener realmente índice glicémico porque ellos no nos aportan carbohidratos, con alimentos fuentes de grasas saludables, ¿sí? Y fibra principalmente. Entonces, como para tener algunos balances, miramos que entre más cocido o procesado esté un alimento, más se eleva el índice glicémico, ¿sí? Más alto va a ser. Si un alimento está más maduro que otro, también va a tener más alto índice glicémico. Eso nos pasa mucho cuando comparamos el plátano verde y el plátano maduro. El maduro va a tener mayor índice glicémico que el verde. O en el caso de la elaboración y el proceso, el índice glicémico de una fruta X va a ser diferente al jugo de esa fruta. Al ser procesado, ese jugo va a tener mayor índice glicémico en referencia a su fruta natural. O también pasa con la preparación de ciertos alimentos, como los almidones. Entonces, en la papa cocida o al horno tiene un índice glicémico más bajo que si se hace papa en puré. Al ser procesado y llevar más cocción, el índice glicémico está más elevado. Eso es lo que realmente se maneja con el método del índice glicémico. Entonces, como base de alimentos con alto índice glicémico, vamos a tener que sería el azúcar, la miel, las mermeladas, los jugos de fruta, el pan blanco, el arroz blanco, los cereales, la zanahoria, el chocolate, lo que sería en este caso entonces el puré de papa como les hablaba ahorita, el helado obviamente, las pasas y frutas como la sandía. Esos serían entonces los de alto índice glicémico. En moderado índice glicémico vamos a encontrar entonces alimentos como la avena, vamos a encontrar el arroz integral, el pan integral, plátanos, pastas y fideos y frutas como banano, manzana y naranja. Y ya de bajo índice glicémico vamos a tener entonces frutos secos, vamos a encontrar los vegetales restantes, leche, yogur y quesos bajos en grasa, leguminosas y el restante de las frutas, ¿sí? Entonces eso es lo que manejaríamos con el índice glicémico. Y recuerden que lo que hacemos es utilizar mucho más alimentos de bajo y moderado índice glicémico con referente a los que tienen alto índice glicémico y comparando entonces en este caso como mejorando, ¿sí?, la calidad proteica, alimentos altos en fibra, grasas saludables y consumo de agua constante. Es importante entonces recalcar que no hay una dieta específica para una persona, todo realmente va a depender de sus características y hablando específicamente de patologías como la diabetes, va relacionado también a ese medicamento con el cual se está tratando inicialmente y así está haciendo actividad física o no. Esa sería entonces como la base conceptual de cómo manejar entonces pacientes con diabetes. Recordemos que lo importante en estos pacientes es evitar o retardar las complicaciones que pueden generar la diabetes, principalmente a nivel de retina, ¿sí?, que nos puede generar ceguera, daño en los riñones, ¿sí?, fundamentales de nuestro cuerpo. Entonces, pues al máximo evitar ese daño y daño en la parte neurológica, en donde entonces estaríamos perdiendo también sensibilidad, estaríamos perdiendo mucha parte a nivel de nervios, lo cual nos puede entonces afectar problemas, como hablaba ahorita, de piel, de infecciones, incluso llevarnos a amputaciones posteriormente al no tener un tratamiento adecuado.
Pero actualmente se ha visto que con una alimentación saludable, como ya lo hemos hablado, buena actividad física, buena hidratación, hábitos saludables como una buena higiene, estas personas sí deben de tener mucho más control en el lavado personal, en secar muy bien, por ejemplo, los pies, ¿sí? El lavado de los dientes, obviamente, ¿sí? No dejar piel o partes del cuerpo húmedas para que no vaya a generar infecciones. Entonces el manejo de la higiene en estas personas es indispensable y principalmente, con mayor razón, no licor y no cigarrillo. Eso sería entonces como los principales conceptos en pacientes con diabetes, ¿sí? Entonces, creo que parte de las preguntas que estoy viendo por acá ya las dijimos en el transcurso del live. Bueno, por aquí entonces preguntaban con respecto al uso de los endulzantes, ¿sí? De pronto que no lo tocamos mucho. Bueno, con respecto a los endulzantes, realmente es una estrategia para que estas personas puedan ir dejando el azúcar o esa parte de glucosa desde los alimentos de una forma mucho más práctica y de pronto no tan abrupta. Entonces lo que se utiliza es utilizar esa parte de endulzantes en la alimentación. La stevia principalmente ha sido muy estudiada y realmente la FDA, que es casi que nuestro elite a nivel internacional en Estados Unidos, nos dice que es segura, ¿sí? Que se puede utilizar, se puede encontrar fácilmente las hojitas, la podemos encontrar líquida también, también la podemos encontrar en polvo, ¿cierto? Y es como de pronto la más segura según estos estudios. Sin embargo, la idea igual no es depender siempre de un endulzante, ¿sí? Sino llegar a un hábito, un punto en el cual no necesite realmente endulzar o saborizar los alimentos, sino utilizar realmente el sabor natural de ellos. Perfecto. Como último, entonces, por acá para terminar, nos dicen cómo evitar el daño renal. Entonces, realmente, a partir de la diabetes, lo principal es controlar esos niveles de glucosa en sangre. Entonces, los hábitos que ya hablábamos ahorita en cuanto a la alimentación, en cuanto a los vegetales, principalmente con el daño renal, muy buena hidratación en el día, y pues controlar el tema de pronto de suplementos, algún tipo de suplementos o medicamentos que estén utilizando externos para que no vayan a afectar entonces este tipo de órganos que es vital en nuestro cuerpo. Les agradezco entonces mucho que se hayan conectado en este live. Nuevamente les recuerdo, mi compañera Susan y mi persona estamos entonces durante todas las semanas brindándoles diferente información con respecto a la alimentación. Espero entonces que se estén conectando y nunca se pierdan entonces tampoco todas nuestras actividades que nos brindan los profesores, las clases. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde.